¿Estamos? Hola, Hola. buenas noches. Bienvenidos de nuevo. Hemos vuelto. Sí, después del De verano. vacaciones. Sí, nos reiniciamos hoy, Sí. este año con los nuevos temas. Saludos a todos los que se están conectando, esperando el tema. De Venezuela ya empezaron a conectarse. Sí, todos para la sanación. Andrea, Empezamos Adriana. este año de crecimiento y de sanación y empezamos este año. Vamos a empezar a sanar las alergias. Hoy, Jimena nos va a hablar sobre las alergias y su origen emocional, de dónde vienen y cómo las podemos sanar. Así que todos los tratamientos. ¡Ay, qué lindo! Muchos likes y corazones. Miren. ¡Qué bonito se ve! Colibrí, qué lindo nombre. Marcela. Bueno, ya hay varios conectados. Amalia, hola Amalia de Puerto Montt. Sí, bueno, la idea es que también nos puedan preguntar si tienen alguna alergia, ustedes también puedan compartir y nos puedan contar lo que están viviendo y podemos también ayudarlos un poquito a solucionar, si es que es posible, también lo que les sucedió, lo que les sucede hoy día, ¿ya? Así que también la invitación es a que también compartan su historia, lo que están viviendo es importante también para nosotros y también para todas las personas, les sirve a todos. Sí, son ejemplos de todo para sanar las alergias. Así que... Ahí está la Vicky, yo te vi. Bien, se están conectando todos los grupos. Sí. Genial, oh, qué bien. La Silvana también está ahí, la Tere. Bueno, vamos comenzando, Jimé. Vamos. Este tema estaba pendiente quedó en diciembre en votaciones. Jimé hizo unas votaciones por Instagram y ese fue el tema ganador. Justamente vinieron las vacaciones de verano y nos reiniciamos hoy con el tema que quedó pendiente. Así que empezamos con la Vicky. Vamos a contestarte la pregunta, Vicky. Vamos a empezar. Dice, alergia a ciertas personas. Sí, bueno, yo soy alérgica a la gente tóxica. Bueno, vamos a conversar justamente de eso, cómo uno puede ser alérgico a ciertas personas y comencemos con lo que es la alergia para entender un poquito cómo funciona esto, cómo funciona nuestro cuerpo, por qué producimos la alergia, ¿ya? Exacto. Cuéntanos, Jimena. Lo primero, bueno, es que la alergia es una reacción que tiene nuestro propio sistema inmunitario hacia... A ver, tenemos un problema acá con la batería. Esperemos que no nos falle. Tenemos una reacción de nuestro sistema inmunitario que lo producimos nosotros mismos, ya que estamos reaccionando hacia algo o alguien que nos molesta. Por eso que la pregunta de Vicky me parece bastante buena. ¿Puede una persona producirme una alergia? Y sí puede producirme una reacción alérgica porque mi sistema inmunitario se siente atacado por cierta persona, entonces entra en estado de reacción, de lucha, porque se resiste a eso que está pasando, a esa persona, ¿ya? Entonces, en general, la alergia nos habla de resistencia, ¿ya? Esto es importante porque llegamos a una palabra, ¿ya?, que nos habla de lo que es efectivamente la alergia, que es esa parte de nosotros que se resiste, ¿ya?, a aceptar ciertas situaciones y personas. Y cuando nosotros nos resistimos a esas situaciones o personas, va a producirse la alergia, ¿ya? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién me estoy resistiendo? También otra pregunta podría ser. Una pregunta, ¿a qué le llamas tú resistir? Cuando uno resiste, ¿es porque uno le molesta algo a alguien? ¿A eso le llamamos resistencia? Sí, o sea, la resistencia es no quiero, por ejemplo, conectarme con esta persona o con esta situación, ¿ya? Porque no acepto, y esa es la palabra clave, no acepto esto que está pasando, entonces me resisto. Esa es la resistencia, ¿ya? Cuando no acepto a una persona o circunstancia que está sucediendo, ahí es cuando hay resistencia. Está la Vilma también, están llegando. Ok, sí.
¿cuáles son los tipos de, o sea, los conflictos, de los diferentes tipos de conflictos que se pueden producir las alergias? Bueno, importante que nosotros ya como hablamos de lo que es la alergia en sí, ustedes también vayan analizando si ustedes tienen una alergia, qué es lo que está pasando, a qué se están resistiendo, a qué situación, a qué personas se están resistiendo. También ustedes pueden empezar junto con nosotros a analizar también cuál es su resistencia, ¿ya? De qué se están protegiendo, contra qué están luchando, ¿ya? Esto también es importante. Bueno, lo que me dices tú, Jimé, ¿cuáles son los conflictos? Como, digamos, conflictos o sea, a nivel emocional. Según la energía que tiene cada persona, ¿cierto? Sí, pero vamos a ver unos conflictos en general, ¿ya? Exacto. Algunos de tantos. Después yo creo que podemos analizar alergias en particular. Algunos ya nos están preguntando aquí, por ejemplo, algunas preguntas. Vamos primero a lo que es el conflicto en general de la alergia y después podemos ir a ver alergias en particular que ustedes nos pregunten, ¿ya? Para ir contestando también sus preguntas. Lo primero, el conflicto en general de la alergia es porque hubo algún conflicto de separación, ¿ya? Y ahí es donde yo tengo que revisar qué separación tuve, qué pérdida tuve o qué pérdida de contacto ocurrió en mi vida con alguna persona, con algún animal, con algún lugar, con amigos. Por ejemplo, me cambié de casa, me cambié de colegio, cambié mi estilo de vida. ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? ¿Ya? ¿De qué me tuve que separar? ¿De qué tuve que dejar? ¿Ya? ¿Qué perdí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es analizar cuál es mi conflicto de separación, ¿ya? ¿Qué conflicto de separación tuve? ¿Ya? Esto lo estamos hablando para las personas adultas. Si es el hijo el que tiene la alergia, vamos a tener que revisar también conflictos de separación que haya tenido la madre, y también podría ser un conflicto de separación del padre, por ejemplo, incluso una pérdida de trabajo podría también generar una alergia, ¿ya? Exacto. Sí, una vez también comentamos en el curso, o sea, por un ejemplo de este conflicto de separación, alergia al polvo, y sí, habíamos comentado que sucede con la separación del lugar cuando hay mudanza. Cambio de casa, sí. Sí, que de repente lo vives de manera conflictiva. Porque no te quieres cambiar de casa, no quieres perder tus amigos, tu lugar donde vives, y te obligan a cambiarte de lugar, y eso si lo ves como un conflicto de separación, sí te puede generar una alergia al polvo, por ejemplo. Exacto. ¿Ya? Ese es un ejemplo de conflicto de separación. Sí. El siguiente conflicto, a ver que ahí nos habla la separación de su padre, la nariz es el padre. La nariz es el padre, así es. Armonía. Sí, así es, la nariz representa al padre, todo lo que es temas de rinitis, por lo mismo vamos a tener que revisar conflictos de separación con el padre, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo después como más detalladamente para que ustedes también nos vayan preguntando. Otro conflicto que podría ser es un miedo a morir, una memoria de muerte o un miedo a morir, podría ser por alguna alergia. Alguien de mi genealogía que haya muerto porque, por ejemplo, por una picada de abeja, por ejemplo, ¿ya? Y que entró en un shock anafiláctico y murió, ¿ya? Podría ser eso. Y esas memorias de muerte que están en mi genealogía podrían activarse en cualquier momento también en mí, porque ese ADN está en mí. Y ahí es donde tenemos que revisar también la historia de nuestra familia. O sea, es muy importante, y eso lo hemos hablado también en muchos lives, la importancia de saber nuestra historia familiar, porque es clave para que nosotros podamos también saber cuál es el origen de nuestros conflictos. La biodecodificación va muy de la mano del árbol genealógico, van muy conectadas porque a través de la historia, de nuestra historia, podemos saber lo que le pasó a nuestros antepasados, y a través de la biodecodificación nosotros podemos decodificar programas que se están repitiendo en nuestra historia.
Exacto. Jimé, explícame qué es el shock anafiláctico. Ya, bueno, eso es como ya al extremo de la alergia, ¿ya? Okay. Es cuando una persona en el fondo piensa que se puede morir, digamos, ¿ya? Entran en shock y empiezan a presentar muchos síntomas. Sí, o sea, una persona se puede hinchar mucho, o sea, esas cosas que hay que actuar muy rápido porque la persona se puede morir por una alergia. Ahora, aquí en general esto significa que una persona tiene una memoria ya genealógica, generalmente así, en donde la persona siente que está siendo atacada por un predador, ¿ya? Predador quiere decir, es como un animal más poderoso que ella, ¿ya? Okay. Y que le puede causar la muerte. Entonces, de alguna manera, se activa una memoria que te dice la única forma de sobrevivir a un animal predador es haciéndote el muerto. Okay. Entonces, todo esto es a nivel inconsciente. Todo esto a nivel inconsciente. Esta es información que está en el inconsciente. Nosotros no estamos pensando en el fondo en lo que está sucediendo. Entonces, la persona siente que puede morir, o sea, que puede morir por el ataque del predador. Exacto. ¿Ya? O, te digo, puede ser una comida, pero que esa comida causó la muerte de algún ancestro. Y se vuelve a activar. Y se vuelve a activar. Okay. ¿Ya? Okay. Entonces, cuando eso ocurre, la persona se hace el muerto como para decir, no me ataques, ya morí, digamos. Entonces entra en ese shock anafiláctico y es muy, muy peligroso. Ahora, yo les puedo dar un consejo, por ejemplo, a las personas que tienen ese tipo de alergia que de verdad es muy grave. ¿Ya? Eso es que sales del restaurante y tienes que salir corriendo corriendo a la clínica porque si no te puedes morir. Yo le diría una frase a esa persona, ¿ya? Esto es una frase como para las personas que tienen ese problema, ¿ya? La frase sería, estás a salvo, estamos contigo, no tengas miedo, estamos aquí, estás a salvo, te puedes quedar en la vida. Con esa frase ya yo voy desprogramando esta memoria genealógica que tengo de que tengo que quedarme muerto, ¿ya? Que no me puedo mover para que no me vean. O sea, ustedes recuerdan lo que es los animales en general. Cuando viene un animal a atacar, ¿cierto? ¿Qué hace el otro animal más débil? Se queda quieto. Porque este animal fuerte está esperando el movimiento de este animal más débil para atacar. Si el animal débil no se mueve, este animal fuerte no ataca. Exacto. Y eso, por eso, en el fondo, se activa esa memoria. ¿Ya? Pero la niña es muy delgada entre hacerse el muerto y morirse. Sí, claramente. Sí. Hay que hacer las meditaciones. Sí, bastante. Sí. Bueno, eso es uno de los tantos conflictos que alguien está preguntando desarrollan varias alergias. Podría contar una historia para que se entienda un poquito. Ok. ¿Ya? Sí. Porque para que entiendan un poquito cómo estas memorias genealógicas pueden afectar tanto a una persona. Hay un caso, por ejemplo, de un niño de 8 años, ¿ya? Que se le detecta alergia desde el nacimiento al pescado, ¿ya? Y la mamá se empieza a dar cuenta de que cada vez que le da comida con pescado, el niño tiene una alergia, ya tiene una reacción alérgica que va aumentando cada vez más con los años, hasta llegar a ser muy peligrosa, digamos, hasta poder presentarse un shock. Por lo tanto, la mamá decide hacer una biodescodificación para saber qué es lo que está pasando con su hijo y desprogramar esta enfermedad, esta alergia. Y ahí, cuando hace esta desprogramación, se le pregunta sobre algún hecho dramático, algún hecho que haya sido muy inesperado en su vida, y ella se acuerda en ese momento que ella vivió cuando tenía 8 meses de embarazo, que esto es muy importante, porque en general cuando un niño presenta alergia desde el nacimiento, vamos a tener que revisar la historia de la mamá, ¿ya? Okay. Para saber qué fue lo que pasó. Y ahí entonces ella cuenta que cuando tenía 8 meses de embarazo, estaba en una comida familiar y se atraganta con una espina de pescado, ¿ya? De merluza para ser más específica, y el niño tiene la misma alergia y con mayor intensidad con la merluza, ¿ya?
Entonces, ella, cuando se le queda atrapada esta espina en la garganta, deja de respirar. Tiene que ir al hospital urgente, con peligro de muerte, de morir ella y de morir su hijo también. Exacto. Entonces, cuando esto sucede, este programa, esto que pasó en la vida de la madre, queda grabado en el inconsciente ya del niño. Entonces, este niño va a presentar la alergia porque en su inconsciente quedó grabado lo siguiente, miren, escuchen. Comer pescado es igual a peligro de vida, de muerte, perdón, peligro de muerte. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Va a generar una alergia para protegerse de la posibilidad de muerte, ¿ya? Qué bien. Así funciona. Entonces, cuando uno desprograma a la mamá de esto, ya inmediatamente esa energía, ese ADN también se transforma para el hijo. Esto es una historia, como tú lo explicas, de biodescodificación y árbol genealógico, ¿cierto? Así es. Uno analiza las dos cosas, sí. Ah, muy bien. En general, cuando uno enseña la biodescodificación, también uno va a entrar al árbol genealógico y va a entrar a revisar los proyectos sentidos, que son en el fondo la historia de los padres al momento de nacer, de que nazca el niño, ¿ya? Bueno, hablando de la biodescodificación y árboles genealógicos, ahora comienzan las formaciones, los cursos sobre eso para que podamos entender más a profundidad las formaciones de biodescodificación, constelaciones familiares, que es el árbol genealógico, es lo mismo, y de canalización y sanación chamánica. Sí. Comienzan ahora en abril. En abril comenzamos las formaciones para las personas que quieran formarse. Y también, aquí en Santiago. Aquí en Santiago, y también aquellas personas que quieran hacer un proceso personal a través de estas terapias. También los invitamos a participar. Me pueden escribir a mi correo xpduran@hotmail.com, o también me pueden escribir por Facebook, por Instagram, para que yo les envíe información de los cursos de formación. Son cursos bastante completos, porque de verdad profundos, son de transformación. O sea, yo digo, el que entra a un curso sale diferente de dos maneras. O sea, si van al árbol genealógico van a aprender mucho de su familia, de su historia, de por qué repiten sus patrones, por qué no salen... O porque repiten enfermedades también, o alergias. También, sí, de verdad, también hay alergias que se repiten por la historia familiar. También, y la biodescodificación es lo que estamos haciendo. Estos lives son todos biodescodificación, también para personas que quieran hacer terapia, y también personas que quieran aprender también, ¿ya? Que quieran aprender estos temas. Y la canalización y sanación chamánica, que es un curso hermoso para conectarse con los maestros espirituales, que yo lo recomiendo para todos los terapeutas, y también para aquellas personas que tienen también el don de canalizar, cuando quieran ordenar y aprender mejor la técnica. Así que bueno, queda la invitación abierta para los que quieran participar. Bueno, yo los invito, yo hice los 3, y de verdad que son demasiado buenos, son excelentes, y aprendes, creces, y todo. Les voy a dar los datos. La formación del árbol genealógico tiene una duración de 10 meses, es un sábado al mes, de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde. De canalización y sanación chamánica tiene una duración de 9 meses, es una vez al mes también, de 10 a 6:30 de la tarde, y el de biodescodificación tiene una duración de 10 meses, una vez al mes también, de 10 a 6:30 de la tarde. Los cursos siempre son sábados o domingos, no se compliquen por el trabajo, así que no hay excusas. Bueno, nos han hecho varias preguntas, así que yo creo que podemos ir preguntando, o sea, ir revisando para ver... Ok, aquí hay Nati Sifu, dice, mi marido desde hace un tiempito hacia ahora, cada vez que come palta, le pica la garganta y le da como carraspera. Bueno, habría que revisar, mira, fíjate que ahí hay que revisar siempre la historia de la persona, por eso se hace una sesión individual. Aquí me están preguntando si yo atiendo, sí atiendo en sesiones individuales, sobre todo en la biodescodificación y también en el árbol genealógico. Uno necesita también interrogar al paciente.
si tú me dices, ya está identificado que la palta en el fondo le produce carraspera, yo le tendría que preguntar a tu marido, ¿ya? Si cuando él estaba comiendo palta en algún momento de su historia, porque vamos a tener que ver desde cuándo esto está ocurriendo, tuvo alguna discusión con alguien y no pudo decir lo que realmente quería decir, ¿ya? Tuvo que guardarse esa rabia o eso que quería decir y se lo dejó acá. Y como estaba comiendo palta, cada vez que come palta, él recuerda esa memoria de eso que no pudo decir, ¿ya? Entonces, ahí yo tendría que interrogarlo a él para saber efectivamente qué es lo que sucedió en su vida en ese... Tenemos que ir para atrás, hacer un retroceso. O sea, pero la persona asocia lo que le pasó con el alimento que estaba comiendo en ese momento, porque el inconsciente grabó la imagen de todo lo que yo estaba viviendo en el momento en que eso ocurrió en mi vida, ¿ya? Aquí teníamos 8, me parece, ¿no? Se quedó atrás. Mira, aquí tengo otro, Gigi. Es alérgica, es una niña pequeña, es alérgica a las semillas, nueces, almendras, maní, aguacate, quinoa, perros calientes, al huevo sobremanera. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Esta alergia es una niñita? Sí, tiene 5 años. Tiene 5 años. ¿Esta alergia es de este bebé? Tengo que preguntarte eso. Para que me respondas. ¿Quién es el que está preguntando? Mr. Pancho. Ya, Mr. Pancho, nos puede responder, ¿cierto? Así está escrito en su... Sí, tiene 5 años, pero que necesito saber si esto es bebé, desde que era bebé o esto es ahora. Sí, yo creo que me había comentado que sí, que es desde que era bebé. No responde. Bueno, aquí entonces, él es el padre, supongo. Sí, así sí, que él es el papá. Te voy a decir algo que puede que no te guste mucho. Bueno, hay un tema con todo lo que es en temas de alergia alimentaria, ¿ya? Vamos a tener que ver qué pasó entre la mujer y el marido cuando estaba embarazada de la niña, en este caso de Gigi, si hubo algún conflicto de separación o ganas de separarse de la madre del marido, ¿ya? Entonces, habría que hablar con tu señora, en realidad, para saber qué es lo que ella sintió en ese momento. Ahora, pueden activarse también conflictos de maternidad de nuestra genealogía y que en el fondo podría ser que yo tenga una alergia, digamos, que yo tenga esta rabia contra el marido, que no sea mía, que podría ser de mi madre, incluso contra mi padre, ¿ya? Pero que se manifiesta cuando yo tengo a mi bebé. Y que extrañamente embarazada me da rabia estar casada. Y puede ser que esa rabia no sea por mí, sino que sea heredada de mi madre. Eso es lo que te quiero explicar. Entonces, ahí habría que hablar con la mamá, ¿ya? Porque en general el alimento está conectado con la madre. Por lo tanto, yo tengo que ver qué fue lo que le sucedió a la mamá durante el embarazo, y si es una alergia alimentaria, ya que en general es a frutos secos, por lo que yo entiendo, por lo que veo, ¿ya? Que podrían ser también al huevo, que son todos alimentos de sobrevivencia, si te das cuenta, de la antigüedad, ¿ya? Entonces, como que tendríamos que ver si hay algún conflicto de alguna mamá que pasó hambre, por ejemplo, antiguamente en la genealogía, habría que revisar. Ahora, en general, te digo que las intolerancias y todo el tema de alergia alimentaria, hay que revisar cómo fue la relación que tuvo la madre con el padre, ¿ya? Mientras estuvo embarazada, ¿ya? Dice, me suena porque los padres de mi esposa se detestaban. Sí, es que puede ser que no sea contigo, pero que ella recuerde esa relación en su ADN y entonces active esa rabia contra el marido, que es la rabia de la madre. Pero uno no es consciente de eso, algo le pasa, pero no sabe qué le pasa, ¿ya? Entonces es importante que también, no sé si estoy explicándolo claro, pero sí, en el fondo es importante que puedas entender que a veces uno reacciona por memorias genealógicas, no exactamente porque yo estoy sintiendo algo, sino que son cosas que se me activan en mi ADN, ¿ya?
Sí, yo creo que más que todo es eso, Mr. Pancho, que tu esposa vivió ese conflicto cuando estuvo embarazada de Gigi, por lo que tú estás contando, de sus padres, o sea, lo vivió con rabia. Entonces eso lo heredó la niña a través del embarazo. Porque probablemente, claro, la mamá de Gigi tuvo que vivir en el embarazo de su madre todo el conflicto de separación, todo el conflicto de separación o de intento de separación de los padres. Entonces eso también genera que se hereden esas memorias. Exacto, mira, aquí hay otro. Después vamos a dar cómo curarlo, dice Mr. Pancho. Después damos unos tips, Jiménez. Vamos a dar algunos tips, no siempre, esto igual en general hay que ver siempre casos particulares. Vamos a dar algunos tips si se puede. ¿Ya? Exacto. Tienes el tiempo. Mira, aquí hay otra Silvana, dice, ¿qué significa alergia a la caspa de perro y a los ácaros? Mi marido tiene ambas alergias, pero la más intensa es las de CIOs ácaros. Bueno, hay que ver algún conflicto también de separación. Siempre hay que ver un conflicto de separación. O sea, tu marido le da alergia los perros, la caspa del perro, ¿ya? Entonces hay que ver ahí si hay un conflicto de separación con algún perro, hay que ver la historia también de él con los perros para poder ver si hay algo en específico. Hay otro que dice, ¿de qué era? Y a los ácaros. Hay otro que dice, y la dermatitis atópica en las manos. Yo también a mí una vez me dio. Sí, la dermatitis atópica en las manos quiere decir que estoy con alguna intolerancia a mi trabajo, ¿ya? Tengo que ver qué está pasando. Mira, a mí una vez me pasó, yo tengo 3 niños, y me dio una alergia horrible en las manos. Yo creo que a mí se me agrieteaban las manos, de hecho hasta me sangraban. Yo estaba con los 3 niños pequeños y no me daba tiempo de hacer nada. Entonces yo creo que fue eso, o sea, yo después que empecé a estudiar esto me di cuenta que era muchas cosas que hacer y que no me daba tiempo, y lo viví de verdad con mucha rabia. No podía tocar el jabón, tenía que usar guantes de tela y después el guante plástico para lavar los platos. Bueno, en el fondo la alergia atópica en las manos, no quiero hacer esto que estoy haciendo, ¿ya? Así literal. Entonces, me resisto a hacerlo y la piel provoca esta alergia. Pero no lo respondimos a la pregunta de Silvana sobre los ácaros, pero ahí tenemos que ver alguna separación que haya, hay que revisar la historia de tu marido, porque si tuvo alguna separación, un cambio de casa, por ejemplo, en que tuvo que dejar un perro, en que también no quería hacer ese cambio de casa, podría ser esa una de las razones por la que tenga ese tipo de alergia. Entonces hay que revisar su historia para decodificar, ¿ya? La alergia siempre tiene un origen, entonces tenemos que encontrar primero qué es lo que la produce, ¿ya? Bueno, igualmente vamos a dar unas preguntas claves para que ustedes mismos aprendan a descubrir cuál es el origen, o sea, lo más fácil que se pueda, cuál es el origen de sus alergias para poderlas sanar. Aquí hay otro de ¿qué significa la alergia al polen de mi hija mayor? Ya. Bueno, aquí hay un conflicto de separación también que tiene que ver con la estación del año, ¿ya? Entonces hay que revisar qué sucedió en la época de primavera en la vida de ella, cuándo empezó esto. O sea, habría que revisar eso, ¿ya? Si hubo una separación conflictiva, algo que le dolió mucho a ella, perdió a alguien, como les dije al principio, una pérdida de un animal, cambio de casa, pérdida de compañeros, cambio de colegio, o sea, qué es lo que sucedió en esa época en su vida, o pérdida de alguien querido. Estos conflictos de separación generan, digamos, como que marcan el inconsciente y generan la alergia, ¿ya? Entonces hay que revisar ahí más o menos por dónde iría, es un tema estacional, ¿ya? Un conflicto de separación. Mira, aquí hay una historia que nos cuenta Andrea. Yo siempre he querido saber qué fue lo que me sucedió hace como unos 3 o 4 años atrás, donde tuve una alergia en las 2 piernas.
donde tuve una alergia desde las rodillas hacia abajo, mucha picazón y se me hacían ampollas. Mis piernas quedaron llenas de heridas. Me duró como 4 meses y después se me pasó. Y nunca supieron decirme qué fue. Sí, bueno. Gracias, Andrea, por contarnos esto. Interesante lo que te sucedió. Yo digo, cómo el cuerpo reacciona, impresionante. Ya cómo el cuerpo nos habla. Eso es lo que tenemos que estar atentos, aprender a leernos, aprender a escuchar nuestro cuerpo para poder saber también qué es lo que está sucediendo. Mira, me dice hace 3 o 4 años, me tuve una alergia en las 2 piernas, desde la rodilla hacia abajo. O sea que te invalidaba en cierta manera. Le daba picazón y le salieron ampollas. Le salieron ampollas, o sea, fue una resistencia tremenda a ir hacia donde tenía que ir. ¿Hacia un lugar? Hacia un lugar, porque la rodilla, ¿qué es lo que es? La rodilla me da dirección hacia dónde quiero ir, ¿ya? Okay. Entonces, los pies también, obviamente, son los que me sirven de apoyo para caminar. Entonces, si tengo heridos mis pies, si tengo heridas mis piernas, y me duelen, ¿cierto?, no quiero ir a donde tengo que ir, por lo tanto, probablemente estabas o en una situación que no querías estar, o estabas en un trabajo que no querías ir nunca más, habían cosas que tú te estabas resistiendo y que claramente tu cuerpo, tus piernas estaban hablando para no hacerlo más, ¿ya? Entonces, ¿por qué una alergia puede, esa también es una buena pregunta, ¿por qué una alergia puede estar un rato y después irse? Porque estoy resistiéndome a cierta persona o cierta situación. ¿Cómo que se activa? Cuando la situación o la persona se va de mi vida, se me va la alergia también. Ay, caramba. ¿Ya? Entonces, claro, le duró 4 meses porque hizo un cambio ella, probablemente. No sabemos más de la Andrea. Si puedes, cuéntanos si te hace sentido o si algo pasó ahí en tu vida, ¿ya? Miren, que hay otra persona que me dice, yo soy alérgico a la papaya, me hace bajar la tensión, a punto que me desmayo. ¡Wow! Rafael. ¿Qué te pasó? ¿Cómo hay que ver ahí también, como te digo, todo lo que es alergia de alimento, hay que ver la historia. Hay que preguntar. Hay que ver primero si esta alergia es del niño, de cuando soy guagua, o es de adulto. Si es de adulto, tengo que acordarme si tuve alguna situación difícil, estaba comiendo papaya cuando me estaba separando de mi señora, por ejemplo, ¿ya? Y estaba comiendo papaya y ella me decía, me voy a separar de ti, y yo estaba comiendo papaya. Entonces, yo simplemente me resistí a lo que me estaba diciendo, no acepté lo que me estaba diciendo y asocié mi comida de ese momento con el conflicto, con la resistencia. Entonces, desde ese momento, la papaya me da alergia y casi me desmayo, dice, porque fue un impacto lo que me pasó en ese momento. Entonces, tienes que revisar tu historia. Si te dio de adulto, tienes que revisar tu historia para saber qué fue lo que pasó. ¿Ya? Revisar la historia, Jimmy se refiere a recordar. Recordar lo que te sucedió. Exacto. Desde cuándo tienes esta alergia, si estabas comiendo alguna... ¿Y qué te estaba pasando en ese momento? Exacto. Si estás comiendo alguna papaya, tienes que recordar. Es importante en la biodecodificación recordar lo que nos pasó, porque así vamos también haciéndonos conscientes de lo que en nuestro cuerpo quedó en el inconsciente. Y así vamos sanando también, ¿ya? Y tenemos Tengo una alergia en la pantorrilla hace 2 años aproximadamente. Con los años ha ido aumentando. En la pantorrilla. Pero no. ¿En los 2 pies o no, Patricia? La Pati. ¿Los 2 pies o en uno solo? Alejandra. Para que nos conteste. Sí, Alejandra Lía dice, a mí me dio alergia al pelo cuando murió mi abuelita. Como alergia en la cabeza, en el fondo, ¿no? Sí. El cabello le tocaba la cara y le daba okay. Alergia. Ya. ¿En los 2 tobillos? ¿Eso querés? Sí, no. Sí, contestó. Sí, las 2 piernas, contestó. A ver, vamos a dejar pendiente, sí, vamos a dejar pendiente el pelo. Sí. Mira, si en las 2 piernas, en la pantorrilla, también tiene que ver con que siento que
de alguna manera me están traicionando en lo que estoy haciendo o en alguna relación de trabajo, una relación de pareja, algo no me está gustando, es como que me estuvieran pegando en la pantorrilla, así como por atrás, sin que yo pudiera defenderme, como por la espalda, ¿me entiendes? Como una traición. Como si yo sintiera que algo, claro, que es como una traición, algo que no puedo yo zafarme, ¿ya? Y tiene que ver con algo que tengo que seguir haciendo, que tengo que seguir caminando hacia allá, aunque no quiero. O sea, hay cosas que yo ya no quiero hacer hace 2 años, en el fondo, y las tengo que seguir haciendo porque como que no tengo posibilidades. Entonces como que me empujan, me obligan, me siento obligada a hacer algo o ir hacia un lugar que no quiero ir, ¿ya? Entonces ahí está la pregunta de qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que estoy haciendo que no quiero hacer. Hacia dónde estoy caminando, hacia qué trabajo estoy haciendo, o qué relación estoy teniendo que no quiero tener. Entonces, tengo que revisar eso para poder, en el fondo, quizás dejar alguna situación, alguna persona, porque si ha ido en aumento es porque todavía sigues en relación con esa persona, ¿ya? O esa situación, o ese trabajo. Hay que revisar. Estábamos en el pelo ahora. Sí. A mí me dio alergia de pelo cuando murió mi abuela. Ya. Una alergia de contacto en el fondo porque se fue mi abuela. O sea, probablemente tu abuela cuando era chiquitita te peinaba, ¿ya? Sí. Entonces, es como ya no va a estar mi abuelita, que ella era la que me peinaba, la que me hacía rulito en el pelo, que me hacía los moñitos. Entonces, ese recuerdo que tienes de infancia se activó con el conflicto de separación de la pérdida de tu abuela, ¿ya? Es lo que tú probablemente más recordabas con más amor de ella. Entonces, cuando ella la pierdes, se te activa el conflicto de separación y el pelo, de cierta manera, es como que te la recuerda, ¿ya? Pero también es porque te resistes a la muerte de tu abuela, que fue muy difícil para ti, ¿ya? Por ahí puede ir. No conozco tu historia, así que no lo sé. Sí, sí. La Pati nos dice que sí, que le quedó clarita la respuesta y entendió hacia dónde va. Que bueno, eso es importante. Lo importante es que vayan entendiendo y que vayan tomando conciencia en el fondo de cuáles son sus conflictos y desde ahí, desde esa conciencia también, ir aceptando. Esta es la palabra clave hoy día en la alergia, es la aceptación. La aceptación. Claro, pero lo importante es ver el origen. Nosotros habíamos hecho una lista de algunas alergias, pero ya ustedes han preguntado y han compartido algunas. Bastante, sí. Alejandra dice, me hiciste llorar. ¡Ay, qué linda! Mi mamá. Ok. Tenemos una aquí, algo que es muy típica, la alergia al níquel o al metal. Sí, sí. Bueno, eso tiene que ver con la genealogía. Hay que revisar si hay algunos asesinatos, abortos, y hay que revisar. Y también también en general, todos los conflictos con metales son conflictos con el padre. Ok. Son conflictos con el padre. Entonces, hay que ver también la relación que tiene la persona que tiene la alergia a los metales o al níquel, cuál es el conflicto que tiene con papá, ¿ya? Eso es lo que hay que revisar. Ok, vamos en conceptos rápidos para tratar de decir algo. Lee la mía, es alergia respiratoria, Lorena. Está más arriba, A ver, Lorena. Cuando duermo en el living o en otra casa, no me ahogo. Espérate, está más arriba la historia, ahí está. Okay. Tengo alergia a mi dormitorio. El juego lo he tenido hace muchos años, pero hace 5 años me cambié de ciudad y volví a la anterior, donde he vivido en 2 casas diferentes. A ver. ¿Y después de eso? Cuando duermo en el living o en otra casa, no me ahogo y duermo bien. O sea, el tema es con su habitación. Espérate, y en las 2 casas, tengo que hacer una pregunta. ¿En las 2 casas tuviste la misma alergia? O sea, ¿te ahogas en tu dormitorio? Porque son 2 casas distintas, no es el mismo dormitorio. Veamos si nos responde Lorena para ver si la podemos ayudar. Ok, esperamos las respuestas de Lorena. Porque quiero saber si esto te pasa
te pasó en las dos casas te ahogabas en tu dormitorio, necesito saber eso también para poder ayudarte en eso, ¿ya? Okay. Te voy preguntando, Jimé, alergia al gluten, algo que también es así como que, Lorena dice sí. Me pasó en bueno. Le pasó en las otras casas también. ¿Tiene cuántos años dijo? Tenemos que revisar para atrás. Esto he tenido... Hace 5 años me cambié y volví. Tengo alergia a mi dormitorio y hace 5 años. ¿Hace cuánto tiempo tienes la alergia a tu dormitorio? El mismo juego de dormitorio. Eso sí es importante. ¿Hace cuánto tiempo tienes la alergia? Porque esto es un tema de pareja. Yo sin saber muy bien, no sé cuál es la historia, pero en las dos casas tiene el mismo juego de dormitorio, o sea, la misma cama. ¿Hace cuántos años te pasa esto? Esta alergia en tu cama, porque vamos a decir, hace 3 años. ¿Qué pasó con tu pareja? ¿Tienes pareja? ¿Tenías pareja hace 3, 4 años? O sea, podía ser una persona que dormía con ella. También, sí. O sea, independientemente que sea pareja, un sobrino, una prima, un hijo o algo.